Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar, un cruce de caminos entre dos de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento turco y que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Hoy vamos a desentrañar un rumor, una especulación y una posible conexión que ha encendido la chispa de la curiosidad, que dijo Can Yaman que conmovió a Demet Özdemir. Y más importante aún, ¿qué significa esto para su relación, ya sea pública o privada? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares para entender el trasfondo de esta historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Esto se pone interesante. El universo de las celebridades turcas, especialmente cuando involucra a nombres tan potentes como Can Yaman y Demet Özdemir, es un hervidero de rumores y especulaciones. Ambos actores que conquistaron corazones en la exitosa serie Erkenci Kuş compartieron una química innegable en pantalla, una conexión que traspasó la ficción y alimentó durante mucho tiempo la ilusión de sus seguidores de una posible relación en la vida real. Si bien ambos han mantenido siempre una postura profesional y reservada sobre su vida privada, los guiños, las interacciones y, sobre todo, las declaraciones significativas siempre terminan por captar la atención de la prensa y del público. El foco de nuestra conversación de hoy se centra en una supuesta declaración de Can Yaman que, según se rumorea, habría tenido un impacto especial en Demet Özdemir. La revista The Wall ha sido uno de los medios que ha estado siguiendo de cerca esta historia, y aunque los detalles exactos de lo que se dijo pueden ser esquivos, podemos inferir y analizar el contexto y las posibles implicaciones. A menudo cuando hablamos de celebridades, lo que se dice públicamente puede ser una cosa, pero lo que se entiende o lo que realmente significa en un nivel más personal, es otra muy distinta. Imaginen la situación. Can Yaman, un actor que ha logrado un éxito internacional deslumbrante conocido por su carisma, su energía y su profesionalismo. Demet Özdemir, una actriz talentosa, con una gran capacidad para transmitir emociones y una base de fans leal. Juntos protagonizaron una de las comedias románticas más exitosas de los últimos años. La química entre ellos era palpable y muchos espectadores creían, e incluso deseaban, que esa conexión se extendiera más allá de los sets de filmación. Tras el fin de la serie, ambos han seguido caminos profesionales distintos, cosechando éxitos por separado, pero la sombra de Erkenci Kuş y su dúo dinámico siempre ha permanecido. Ahora, volvamos a la pregunta clave, ¿qué pudo haber dicho Can Yaman que conmovió a Demet Özdemir? Las especulaciones apuntan a varias direcciones. Podría ser algo relacionado con el trabajo, un elogio sincero sobre su talento o su desempeño en algún proyecto. O quizás algo más personal, un reconocimiento a su amistad, un recuerdo compartido o una muestra de apoyo en un momento importante de su carrera o vida personal. En el mundo del espectáculo, las palabras pueden tener un poder inmenso, y cuando provienen de alguien con quien se ha compartido una experiencia tan intensa, como fue el rodaje de una serie exitosa, su peso se multiplica. La revista The Wall, al igual que otros medios, a menudo se basa en fuentes cercanas, rumores y análisis de las interacciones públicas para construir sus reportajes. Si bien no siempre ofrecen confirmaciones definitivas, sí suelen captar el pulso de lo que se está hablando en los círculos del entretenimiento. Es plausible que Can Yaman haya hecho algún comentario público, o incluso privado pero que se haya filtrado, sobre Demet Özdemir. Podría haber sido una entrevista donde se le preguntara sobre ella, y él, en lugar de evadir la pregunta, hubiera respondido con palabras de admiración o cariño. Pensemos en el tipo de cosas que podrían conmover a alguien en el mundo de la actuación. Un colega que reconoce tu esfuerzo, tu dedicación, tu habilidad para superar desafíos, o tu impacto en el público. Si Can Yaman, con su creciente fama mundial, hubiera resaltado el talento de Demet, su profesionalismo, o incluso la alegría que ella aportaba al set, eso podría haber sido muy significativo para ella. En un ambiente tan competitivo, el reconocimiento sincero de un compañero de profesión, especialmente uno con quien se ha compartido un éxito tan rotundo, es invaluable. Además, recordemos la naturaleza de Erkenci Kuş. Era una serie ligera, divertida, llena de romance y buena energía. Si la declaración de Can Yaman evocó esos sentimientos positivos, si recordó los buenos tiempos que compartieron, o si simplemente expresó gratitud por la experiencia y por la colaboración de Demet, eso podría haber tocado una fibra sensible. Las amistades que nacen en sets de rodaje a menudo son intensas y únicas,
forjadas por largas horas de trabajo y por la necesidad de apoyarse mutuamente. Otra posibilidad es que las palabras de Can Yaman estuvieran relacionadas con el apoyo mutuo. Ambos han enfrentado la presión mediática, las expectativas del público y los desafíos de una carrera en constante evolución. Si Can Yaman de alguna manera expresó su admiración por la forma en que Demet maneja estas presiones, o le ofreció palabras de aliento para sus futuros proyectos, eso podría ser algo muy conmovedor. Es ese tipo de solidaridad profesional que va más allá de la superficialidad y demuestra un genuino aprecio por el otro como persona y como artista. Por supuesto, no podemos descartar la interpretación más romántica. Los fans de Erkencikus siempre han soñado con una historia de amor entre Can y Demet. Si las palabras de Can Yaman hubieran tenido un matiz más íntimo, un reconocimiento de su conexión especial, o incluso una reflexión sobre lo que significó Demet para él en su vida profesional y personal, eso podría haber generado un torbellino de emociones. Sin embargo, hasta ahora ambos han mantenido una distancia respetuosa y profesional, y cualquier especulación sobre una relación romántica debe ser tratada con cautela. La revista The Wall, al igual que otros medios de comunicación, juega un papel importante en la difusión de estas historias. A veces, la forma en que se presenta una declaración puede amplificar su impacto. Si se presentó como un mensaje secreto, una revelación conmovedora, o un gesto inesperado, esto sin duda añade un elemento de dramatismo que atrae la atención del público. Es posible que la revista haya entrevistado a fuentes anónimas cercanas a los actores, o haya analizado minuciosamente las redes sociales y las apariciones públicas en busca de pistas. Lo que sí es seguro es que las interacciones entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre generan interés. Su popularidad es inmensa, y cualquier cosa que hagan o digan, especialmente si se relaciona con su pasado juntos, se convierte en noticia. Este tipo de historias nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las apariencias públicas, hay personas reales con emociones, amistades y experiencias que comparten. Ahora, es importante preguntarnos por qué este tipo de noticias nos conmueven tanto. Creo que tiene que ver con la empatía y con la identificación. Vemos a estos actores brillar en pantalla, pero también intuimos las luchas, las alegrías y las relaciones humanas que subyacen a sus personajes. Cuando escuchamos que uno ha conmovido al otro, nos imaginamos esa conexión humana, ese momento de vulnerabilidad o de profunda apreciación. Es como si nos dieran una pequeña ventana a su mundo, un vistazo a la amistad o al respeto que comparten. En el caso específico de Can Yaman y Demet Özdemir, la nostalgia de Erkencikus juega un papel fundamental. Para muchos fans, la serie representa un momento especial, una época de escapismo y romance televisivo. Cualquier noticia que conecte a los protagonistas de esa serie evoca esos recuerdos y esa sensación de familiaridad. Entonces, para resumir, la pregunta de qué dijo Can Yaman que conmovió a Demet Özdemir, tal como lo habría cubierto la revista The Wall, apunta a una posible declaración sincera y significativa. Podría ser un reconocimiento a su talento, un agradecimiento por su colaboración, o un mensaje de apoyo. Lo que sea que haya sido, el hecho de que haya tenido un impacto en Demet Özdemir sugiere que fue algo genuino y profundo, algo que resonó con ella a un nivel personal o profesional. La belleza de estas historias es que nos invitan a la especulación, a la imaginación. Nos permiten pensar en las relaciones humanas en el complejo mundo del espectáculo, y en cómo las palabras, incluso las más sencillas, pueden tener un poder extraordinario. La revista The Wall, al investigar y reportar sobre estos temas, nos ayuda a mantenernos conectados con las vidas de nuestros artistas favoritos, incluso cuando los detalles son escasos. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, la información a menudo se presenta de manera sensacionalista. Las fuentes pueden ser poco fiables y los titulares pueden ser exagerados. Por ello es vital mantener un espíritu crítico y no tomar cada rumor como una verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar con certeza es el impacto duradero de Erkencikus, y la conexión especial que muchos espectadores sienten hacia Can Yaman y Demet Özdemir como dúo. La industria turca, conocida por sus telenovelas de gran producción y sus estrellas carismáticas, tiene una forma particular de mantener a su audiencia enganchada. Los rumores y las especulaciones sobre las relaciones personales de sus actores son un ingrediente clave en esta fórmula. En el caso de Can y Demet, su química en pantalla fue tan convincente que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos. Consideremos la trayectoria de ambos actores. Can Yaman ha pasado de ser una estrella emergente a un fenómeno internacional,
protagonizando proyectos en Italia y ganando seguidores en todo el mundo. Su carisma y su presencia escénica son innegables. Por otro lado, Demet Özdemir ha demostrado una versatilidad impresionante, explorando diferentes géneros y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La posibilidad de que Can Yaman haya dicho algo que conmovió a Demet Özdemir nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del aprecio profesional. En un ámbito donde la competencia es feroz y las presiones son constantes, el reconocimiento sincero de un colega puede ser un bálsamo. Imaginen a Can Yaman, quizás en una entrevista posterior a Erkencikus, cuando ya era una estrella consolidada, hablando de Demet con palabras que iban más allá del simple cumplido. Podría haber sido algo como: Demet tiene un don para transmitir la autenticidad en cada escena. Trabajar con ella fue una lección de dedicación y pasión por la actuación. O tal vez algo más íntimo, recordando un momento específico del rodaje que demostrara la fortaleza o la amabilidad de Demet. Las fuentes anónimas que citaría The Wall probablemente serían personal del equipo de producción, amigos en común, o incluso personas cercanas a sus círculos sociales. Estas fuentes, aunque a menudo bien intencionadas, pueden tener diferentes perspectivas y motivaciones. Un comentario inocente puede ser interpretado de manera diferente por distintas personas, y en el ojo público, estas interpretaciones pueden magnificarse. La forma en que se maneja la privacidad en el mundo del espectáculo es otro factor a considerar. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sido relativamente discretos sobre sus vidas amorosas y personales. Esto crea un vacío de información que los medios y los fans se apresuran a llenar con especulaciones. Cuando aparece un rumor sobre una declaración conmovedora, se convierte en una pieza de un rompecabezas más grande, donde cada uno intenta encajar las piezas según su propia interpretación. La posibilidad de que las palabras de Can Yaman hayan sido un reconocimiento a la resiliencia de Demet Özdemir también es intrigante. Ambos han navegado por las turbulentas aguas de la fama, enfrentando críticas, rumores y la constante atención mediática. Si Can Yaman, con su experiencia de vida y su propia exposición pública, hubiera ofrecido palabras de aliento o admiración por la forma en que Demet ha manejado estos desafíos, eso sin duda sería algo conmovedor. Sería un reconocimiento no solo de su talento como actriz, sino de su fortaleza como persona. Asimismo, la nostalgia juega un papel fundamental en por qué esta noticia genera tanto interés. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural para muchos. Los fans se enamoraron de la dinámica de Can Divit y Sanemein, y esa conexión se trasladó a sus intérpretes. Cualquier indicio de que esa conexión perdura, de alguna manera, reaviva esa chispa y esos recuerdos positivos. Quizás la declaración de Can Yaman fue simplemente un acto de gratitud. Un agradecimiento sincero por la experiencia compartida, por la energía que Demet aportó al proyecto, o por la camaradería que desarrollaron. En el frenético mundo de la televisión, donde los proyectos a menudo son intensos y efímeros, un simple gracias dicho desde el corazón puede tener un impacto profundo. Y es aquí donde la revista The Wall entra en juego. Su labor en este contexto es dar voz a esas especulaciones, a esos susurros del mundo del espectáculo. Presentan la información de una manera que incita a la reflexión, invitando a la audiencia a formular sus propias teorías y a debatir sobre las posibles implicaciones. Es un servicio al público curioso, un faro en la niebla de la desinformación. Lo que sí podemos concluir es que las palabras, en el ámbito de las relaciones humanas, tienen un poder extraordinario. Y cuando provienen de alguien con quien se ha compartido una experiencia tan significativa como el éxito de una serie icónica, su resonancia se multiplica. Que Can Yaman haya dicho algo que conmovió a Demet Özdemir es, en sí mismo, una noticia interesante. Nos habla de la posibilidad de conexiones genuinas que trascienden la pantalla, de aprecio mutuo y del impacto duradero de las experiencias compartidas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por esta intrigante historia. Esperamos que hayan disfrutado desentrañando las posibles capas de esta conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Al final, lo que realmente importa es el respeto y la admiración mutua que pueda existir entre profesionales que han compartido una experiencia tan memorable. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber dicho Can Yaman? ¿Tienen alguna teoría sobre esta historia? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.